Ok, pues bueno, si quieren ya podemos comenzar. Claro. Sí, ¿están viendo la pantalla en Zoom completa o la ven como moderador? Ok. Ahí, ya, ¿verdad? Ok, bueno, pues buenos días. El día de hoy vamos a ver una clase pues relativamente rápida de lo que es el síndrome hepatorrenal. Entonces vamos a comenzar, bueno, definiendo qué es lo que vamos a ver en esta clase. El contenido de la presentación, vamos a ver la definición, epidemiología y pronóstico, fisiopatología, diagnóstico y el tratamiento, sobre todo enfocado a lo que es el síndrome hepatorrenal tipo 1. Bueno, entonces, dentro de la definición tenemos que el síndrome hepatorrenal se define como la aparición de una lesión renal en un paciente con una enfermedad hepática avanzada preexistente, y esto ocurre en ausencia de una causa identificable de insuficiencia renal, de forma que el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Esta es la definición que nos propone la EASL, que es pues la Liga Europea la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. Entonces, dentro de la epidemiología, se estima que existe una prevalencia de lesión renal aguda, de esto determinado o definido como un aumento en la creatinina en 19 a 26% de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo al estudio que podamos leer, porque hay otra literatura que nos menciona que esta prevalencia puede existir hasta en un 50% de los pacientes hospitalizados con cirrosis. Entonces, pues es bastante prevalente, y nosotros también la cirrosis pues es una patología que nosotros nos enfrentamos como muy frecuentemente. Es importante saber que es un marcador de pronóstico significativo y predictor de mortalidad a corto plazo. En un estudio que hizo Montunili y et al, reportaron una supervivencia a un año para pacientes cirróticos sin lesión renal aguda de 91%, versus aquellos pacientes cirróticos que presentaban una lesión renal aguda, se disminuía hasta el 46.9%. Entonces, si se dan cuenta, pues disminuye un poquito menos de la mitad, bastante significativo. Y igual en ese mismo estudio, la mediana de supervivencia en el síndrome hepatorrenal tipo 1 no tratado es menor a 2 semanas. Entonces, bastante más agresivo. Versus el tipo 2, que es de aproximadamente 3 a 6 meses. En otro estudio que propone Jamil y colaboradores, la tasa de mortalidad por síndrome hepatorrenal era de un 36.9%. Entonces, como vemos, pues sí es bastante, disminuye mucho la supervivencia o aumenta la mortalidad, como quieran verlo. También se ha descrito en varios estudios, la verdad es que esto podría ser muy variable, pero la mayoría de los pacientes que presentan esta entidad se encuentran entre la sexta y la séptima década de la vida, con una media de edad de 54 años. Y lo que proponen en este artículo, que es el primero que les puse, es que la media de edad en los pacientes con tipo 1 era de 62 años, con una desviación estándar de 1.2, y la media de edad de aquellos pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 2 era de 68 años, con una desviación estándar de 1.6 años, un poquito más grandes. Además de que tiene que sea un gran marcador pronóstico y de mortalidad, también se estima que los costos pues son elevados, tanto que este estudio que se hizo en Estados Unidos aproxima que son de 3 a 3.8 mil millones de pesos en gastos anuales en estos pacientes. Entonces, pues es bastante significativo. Ahora, vamos a entrar a lo que es la fisiopatología. Se han descrito básicamente estos 6 mecanismos que pueden estar involucrados en el desarrollo de un síndrome hepatorrenal. Y son los siguientes: disfunción circulatoria, inflamación sistémica, síndrome hepatoadrenal, una nefropatía colémica,
un reflujo o reflejo hepatorrenal, más bien un reflejo hepatorrenal, e hipertensión intraabdominal. Vamos a empezar con la disfunción circulatoria. Y bueno, nos vamos a guiar para explicar todo esto con este esquema. Entonces, en el paciente con cirrosis existe pues cambios hemodinámicos que se encuentran relacionados con la retención de sodio, el desarrollo de ascitis y con subsiguiente disfunción renal. Pero ¿cómo pasa esto? Pues bueno, tenemos a nuestro paciente con cirrosis que esto va a derivar en un incremento de las resistencias vasculares intrahepáticas. Y como tanto, este incremento de las resistencias vasculares intrahepáticas pues va a tener un aumento en el flujo portal. Todo esto pues secundaria a una vasodilatación esplácnica, y esta vasodilatación esplácnica es secundario o nos va a ocasionar que haya una mayor producción de óxido nítrico, prostaglandinas y endocannabinoides que se van a ir a la circulación sistémica o la circulación de otros órganos, y lo que van a ocasionar es una disminución de las resistencias vasculares periféricas. Todo esto como consecuencia nos va a llevar a una disminución en el flujo o en el volumen arterial efectivo, y como tanto va a terminar impactando a la función, pues bueno, no tanto a la función del corazón, sino al gasto cardíaco. Que esto conforme va avanzando, pues va a ir disminuyendo el gasto cardíaco. Esto no está aumentando, lo va a ir disminuyendo. Aquí hubo un error. Como consecuencia de una disminución del gasto cardíaco, se van a activar vías contrarreguladoras para intentar compensar esta disfunción circulatoria. ¿Cómo qué vías son reguladoras? Pues bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y arginina vasopresina, como un intento de rescatar toda esa vasodilatación y esa pérdida del volumen arterial efectivo circulante. Sin embargo, o sea, bueno, estos sistemas contrarreguladores, de forma similar de lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, van a terminar siendo pues sí, van a terminar siendo contraproducentes. Nos van a llevar a una retención de sodio excesiva, a un deterioro en la excreción de agua libre y solutos y una vasoconstricción renal. Esto pues sería como lo más importante porque nos va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo renal y como tanto pues a una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Si ustedes se acuerdan de que la arteriola aferente pues puede regular de cierta forma qué tanto es de la tasa de filtrado glomerular. Entonces esta disminución de flujo pues bueno, nos va a llevar al compromiso de la función renal. Otro de los mecanismos propuestos para el desarrollo del síndrome hepatorrenal es la inflamación sistémica. Y bueno, esto fue un estudio que se hizo y observaron que más o menos 50% de los pacientes con lesión renal aguda y síndrome hepatorrenal, independientemente de la presencia de infección, tienen un estado proinflamatorio. O sea, no necesariamente tienen que estar sépticos para tener esto, y como aumento de las citocinas proinflamatorias. Y esto se ha visto porque, bueno, midieron las concentraciones plasmáticas de como interleucina 6, TNF-alfa, proteína de adhesión a células vasculares 1 e interleucina 8 y se dieron cuenta que estaban aumentadas. De igual forma, midieron las concentraciones urinarias de proteína quimioatrayente de monocitos 1 y pues también estaban aumentados. Y se cree que todo esto está impulsado, o todo este estado proinflamatorio está impulsado por patrones moleculares asociados a patógenos, que estos son productos bacterianos como liposacáridos, flagelina y nigericina, que resultan en translocación de bacterias intestinales o infecciones, mientras que los patrones moleculares asociados a daño son componentes liberados del hepatocito que van a producir, pues, por lo tanto, inflamación. O sea, la misma cirrosis nos va a dar DAMPs, que esos DAMPs van a favorecer al aumento de la producción de citocinas proinflamatorias. Y bueno,
toda esta respuesta proinflamatoria sistémica lo que va a hacer es conducir a un aumento en la producción arterial de vasodilatadores, como los que mencionamos hace rato, de óxido nítrico, endocannabinoides, y todo esto, pues igual, va a terminar en un aumento en la reducción de las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto un compromiso del volumen arterial efectivo circulante. Y bueno, también, además de esto, de este como efecto hemodinámico de las citocinas preinflamatorias, se ha visto que los DAMPs y los PAMPs hacen que aumente la expresión de receptores TLR4 y caspasa-3 en células tubulares renales, como tanto ocasionando un daño en el riñón. O sea, directamente las células tubulares renales se hacen más propensas a sufrir daños. Ahora, el tercer mecanismo que vamos a tocar en el síndrome es el síndrome hepatoadrenal. Y se cree que todo el estado preinflamatorio hace que exista un agotamiento en la glándula adrenal para producir cortisol. Y también se cree que esto mismo puede ocasionar un deterioro del eje hipotálamo-hipófisis, pero es por lo mismo, la consecuencia de las citocinas proinflamatorias. Se cree o se ha visto que la insuficiencia suprarrenal relativa está presente en aproximadamente 24 a 47% de los pacientes con cirrosis descompensada, y pues esto también los hace más lábiles o con menor respuesta al estrés que pudiera ocasionarle la enfermedad. El cuarto mecanismo que vamos a ver es la nefropatía colémica, y bueno, también se ha reportado en varios estudios que en aquellos pacientes que tienen una bilirrubina sérica elevada pudieran formar cilindros, pero de ácidos biliares, y estos cilindros lo que van a ocasionar es una obstrucción intratubular y una toxicidad directa en las células tubulares. Y esto se cree que ocurre con, también además de esto, se ha asociado a que tengan una menor respuesta a los vasoconstrictores, que es el principal mecanismo con el principal tratamiento que utilizamos en estos pacientes. Y aquí en este esquema vemos como al inicio de acuerdo a las concentraciones, es como una gráfica con dibujitos y con fotomicrografías. Al inicio, en el primer esquema representa que hay poca o menos concentración de bilirrubinas que en el extremo derecho, y aquí pues bueno hay una mayor respuesta a los vasoconstrictores, y como tanto la formación de estos cilindros de ácidos biliares no es tan significativa como aquí se ven totalmente saturados estos cilindros y causan justo una obstrucción y la toxicidad que nos ocasiona una pues disfunción completa de nuestra nefrona y la respuesta disminuida a los vasoconstrictores. Y este es el estudio que les mencionaba, donde aquellos pacientes que tenían una bilirrubina sérica total mayor a 10 miligramos por decilitro versus aquellos que tenían una bilirrubina menor de 10 miligramos por decilitro, o sea, la respuesta era del 13% versus el 67% con una P significativa en este estudio. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Y bueno, también otro mecanismo que ha sido asociado al desarrollo del síndrome hepatorenal, pues es la hipertensión intraabdominal. Y esto pues se cree que cuando el paciente está con ascitis, que pues nos va a ocasionar una presión intraabdominal mayor a 12, puede comprometer el flujo sanguíneo renal y como tal, igual disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y bueno, por último, el reflejo hepatorrenal, como tal, hay hay varios estudios que se han hecho en animales, pero no se ha podido como comprobar en los humanos. Pero esta hipótesis cree que existe un vínculo entre los riñones y el hígado que ha sugerido que la presencia, o sea, que hay osmorreceptores, quimioreceptores y barorreceptores en el hígado que afectan directamente a la función renal a través de circuitos complejos neuronales.
Sin embargo, pues esto aún no se ha investigado en adultos, en humanos, perdón, solamente en animales. Y este estudio, que lo hicieron con animalitos, mostró que la activación de los receptores de adenosina intrahepático, que había una activación de los receptores de adenosina intrahepático en respuesta a flujo sanguíneo disminuido en el riñón. Entonces, estas son teorías, de hecho, la primera descripción que se hizo fue en el año de 1991, pero hasta la fecha no ha habido ningún estudio o algo que lo compruebe en humanos, todo ha sido en animales. Y bueno, para el diagnóstico que nos propone la Asociación Europea, pues tenemos que tiene que haber el paciente con ascitis, que la creatinina sérica sea mayor a 1.5 miligramos por decilitro, que tengamos ausencia de choque, de hipovolemia, definido como que no haya un mejoramiento significativo a la administración de líquido y medido por la función renal, al menos seguido de 2 días de retirar los tratamientos diuréticos. Y con una expansión de volumen con albúmina, que no tenga en ese momento tratamientos nefrotóxicos y que exista ausencia de enfermedad renal ya establecida, ¿no? Y esta la definen como proteinuria, tiene que ser esta menor a 0.5 gramos día, que no haya microhematuria, es decir, definida como menos de 50 células rojas por campo de alto poder, y que en el ultrasonido el riñón se encuentre de características normales. O sea, en realidad, pues deberíamos de descartar todo esto para que nosotros podamos establecer el diagnóstico de un síndrome hepatorenal. E incluso si se da esto, pues es como exámenes clínicos, ¿no? Pero ya esto es una prueba terapéutica que tendríamos que hacer para poder decir si sí o no tiene un síndrome hepatorenal nuestro paciente. Y bueno, la clasificación, bueno, nada más aquí, algo importante, estos son los últimos criterios donde ponen el punto de corte de creatinina de 1.5. Sin embargo, antes lo definían como una creatinina mayor a 2.5, pero bueno, se dieron cuenta que esto retardaba el diagnóstico del síndrome hepatorenal y por lo tanto les iba peor a los pacientes, aumentaban muchísimo su mortalidad y ya cuando los captaban, los diagnosticaban, los intentaba tratar, pues ya era muy tarde, ya no respondían. La clasificación pues está en el tipo 1 y en el tipo 2. Nosotros nos vamos a enfocar en el tipo 1, que es a lo que más frecuentemente nos vamos a ver en nuestra práctica. Entonces, esta está definida como un incremento absoluto de la creatinina sérica total de mayor a 0.3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas y o un disminución del flujo urinario definido como menor de 0.5 mililitros por kilo de peso en más de 6 horas, o la presencia de un incremento de la creatinina sérica total del mayor al 50% de acuerdo al valor establecido en los 3 meses previos. A su vez, se va a clasificar por el International Club of Ascites en 3 estadios. El estadio 1 lo va a dividir en 1A y en 1B, en donde el 1A lo define como una creatinina menor a 1.5 miligramos por decilitro y el 1B lo define como una creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro. En el estadio 2 tenemos que por lo menos tiene que ser el doble de la creatinina basal del paciente y el estadio 3 al menos 3 veces tu basal o que la creatinina sérica total esté mayor a 4 miligramos por decilitro. Ahora sí, vamos a entrar en el tratamiento. El tratamiento, pues, una vez que tenemos, o sea, primero sería el reconocimiento de que existe un daño renal, una lesión renal aguda. Y esto, bueno, sería como una elevación de la creatinina sérica total, como ya lo vimos, mayor a 0.3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas, o un aumento de mayor del 50% de su creatinina basal. Lo segundo que deberíamos de hacer
es eliminar y tratar los factores precipitantes. Y esto se refiere a, bueno, qué nos está descompensando o qué nos está haciendo caer en una lesión renal aguda. El paciente está infectado, o sea, incluso la guía lo que nos recomienda es realizar cultivos de todo, así urocultivo, hemocultivo, cultivo de esputo, si tiene como clínica de neumonía, o incluso si tiene ascitis, pues igual descartar que pudiéramos tener una PBE. O la otra, que bueno, pues la infección es una causa muy frecuente de que tengamos un síndrome patorrenal. La otra sería, o el paciente está sangrando, ¿no? Tiene sangrado de tubo digestivo varicial, o que solamente esté deshidratado y que eso nos haya llevado a la lesión renal aguda. Lo siguiente sería clasificar la etapa de la lesión renal por la clasificación que les mostré hace unos momentos de la International Club of Ascites, que es la ICA, y también deberíamos o es recomendable realizar un análisis completo de orina. Luego, el tratamiento van a ser, bueno, después de que hagamos todo eso, tendríamos que retirar todos los diuréticos que estemos o que esté utilizando este paciente. Hay que recordar que pues, muchos de estos pacientes son pacientes que ya han presentado ascitis o que tienen ascitis y que se encuentran con el tratamiento de espironolactona y furosemida. Entonces, lo inicial que tendríamos que hacer es quitarle todos estos diuréticos y realizar una expansión del volumen intravascular con albúmina. La albúmina, como nos va a ayudar a expandir el volumen, también se ha descrito que tiene funciones antioxidantes, que es inmunomodulador y que es un estabilizador endotelial. Respecto a las funciones antioxidantes, pues esto se cree que es secundario a una posición libre que tiene de cisteína en la posición 34, que ayuda a la limpieza de las especies reactivas que se pudieran encontrar en la circulación sistémica, de forma como que las atrae, las pega a ella y las elimina. Y de esta forma disminuye el daño que pudieran causar en las células endoteliales. Y bueno, ahorita vamos a hablar más de la albúmina, pero también lo siguiente es utilizar terapias vasoconstrictoras, como lo es la terlipresina, noradrenalina, midronina o creotide. La albúmina, de la forma en que la vamos a utilizar o que nos recomienda la guía, es iniciar con 1 gramo por kilo de peso, máximo 100 gramos al día durante los primeros 3 días, ¿no? O para ver si esta terapia o con esta maniobra terapéutica responde el paciente. Aquí lo siguiente es valorar, bueno, existe una respuesta y definida como una disminución de la creatinina menor a 0.3 miligramos por decilitro de cómo nos llegó. Si sí, bueno, solo monitorizamos. Y si no responde a esta expansión de volumen que nosotros realizamos, como tal ya podríamos decir que cumple nuestros criterios para un síndrome patorrenal. Recuerden que los criterios propuestos nos pone esta maniobra terapéutica. Ahora, dentro de los vasoconstrictores o la forma de cómo nos van a ayudar van a hacer una vasoconstricción explácnica que nos va a disminuir el flujo portal y esto nos va a ayudar a mejorar las perfusiones en todos los demás órganos, incluyendo el riñón. O el más utilizado y el que tiene mayor evidencia es la terlipresina, y la terlipresina es un análogo de la vasopresina, que lo que va a hacer es inducir vasoconstricción a través del receptor B1 del músculo liso vascular, y como tanto esto va a disminuir la presión intraportal, que nos va a llevar a una disminución del flujo portal y disminución de las resistencias intrahepáticas, con resultado de una mejor redistribución del volumen arterial efectivo, y esto pues va a aumentar las presiones arteriales medias y nos va a llevar a una mejor perfusión renal, ¿no? Porque aún mejora la circulación renal. También mejora la inflamación sistémica al disminuir la translocación bacteriana y ayuda a disminuir la vasodilatación en presencia de infección. ¿Cómo tenemos que iniciar nuestra terlipresina? Pues vamos a iniciar 1 miligramo
cada 4 a 6 horas y vamos a ir aumentando hasta un máximo de 2 miligramos cada 6 horas, llegando a una terapia máxima al día de 12 miligramos día. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿disminuye nuestra creatinina sérica al menos el 25% de cómo llegó el paciente en el tercer día del tratamiento? Sí, bueno, pues retiramos la terapia y continuamos con la vigilancia de la función renal y de las presiones arteriales medias, ¿no? Evidenciar que estas sean perfusorias. Pero si no, podemos mantener nuestra terapia hasta que la creatinina sérica haya disminuido por lo menos por debajo de 1.5 miligramos por decilitro. Y se ha descrito que esta terapia, pues el tiempo medio de respuesta con la terlipresina son 14 días, entonces pues sí es bastante. Luego, el mayor estudio que tenemos con la terlipresina es que salió en el New England. Este es un ensayo clínico aleatorizado en donde utilizaron la terlipresina con albúmina y lo compararon contra el placebo y albúmina. Este ensayo clínico incluyó 300 pacientes, la aleatorización fue a 2:1, esto quiere decir que más o menos 200 pacientes estaban en el grupo de terlipresina más albúmina, solamente que las dosis cambiaban de la terlipresina, y 100 pacientes estaban en el grupo de placebo y albúmina. El objetivo primario fue la reversión del síndrome hepatorrenal, definido como 2 mediciones consecutivas de creatinina sérica menores de 1.5 miligramos por decilitro o al menos 2 o con al menos 2 horas de diferencia, y una supervivencia de al menos 10 días posterior a la finalización del tratamiento sin terapia de reemplazo renal. El resultado que obtuvieron de este estudio pues, fue que la terlipresina fue más eficaz en mejorar la función renal y que se veía una disminución de la creatinina sérica en aproximadamente 30% de los pacientes en el cuarto día de tratamiento. Y esta es la tablita donde nos muestra el artículo los resultados primarios, ¿no? Para el objetivo primario, vemos que 32%, o sea, de los pacientes en el grupo de terlipresina tuvieron un éxito a la terapéutica, y solamente, o comparado con el brazo del placebo, solamente 17% de estos pacientes tuvieron un éxito en esta terapia establecida, lo cual pues fue estadísticamente significativo en este estudio. Y de acuerdo a los objetivos secundarios, como lo definieron, un revertimiento, del síndrome hepatorrenal, pues se vio en 39% de los pacientes en el grupo de la terlipresina versus el 18% del grupo de placebo. Igual, esto fue significativamente diferente. También otro de los objetivos secundarios de bastante interés, pues fue justo la recurrencia a los 30 días del síndrome hepatorrenal después de que hubiera revertido. Y vemos que en el grupo de la terlipresina, pues bueno, 26% tuvieron éxito versus el 17% del brazo del grupo placebo. Esto, pues bueno, no fue significativamente diferente, pero igual incluso yo creo que de aquí, o sea, salió en la guía propuesta por la EASL, que si el paciente, porque si lo describen, si tu paciente recurre, pues reinicias tu terapia con terlipresina y albúmina. Y bueno, otra de las moléculas vasoconstrictoras es la norepinefrina. Y la norepinefrina, pues es un alfa agonista, es un vasoconstrictor sistémico, lo que nos va a llevar a un aumento de la resistencia vascular periférica, mejorando como las presiones arteriales medias y como consecuencia favorable una mejora en la presión de perfusión renal y un mejoramiento en su funcionamiento. Es importante tener en cuenta que la norepinefrina pues es mucho menos costosa que la terlipresina. Sin embargo, pues hay pocos estudios que evalúen la noradrenalina versus la terlipresina. Y en estos pocos estudios, más o menos el porcentaje de reversión para el síndrome hepatorrenal tipo 1 fue de 39 hasta 70%. Entonces, respecto a la eficacia, se dice que sí es
comparable al de la terlipresina. Sin embargo, en las guías europeas nos siguen diciendo que el tratamiento de primera elección es la terlipresina con albúmina. Pero bueno, si no tenemos a la mano la terlipresina, saber que podemos utilizar la norepinefrina, y la dosis que nos proponen es utilizar de 0.5 a 3 miligramos hora. Ojo, aquí no es microgramos kilo minuto como lo utilizamos en el paciente con choque, sino es miligramos hora, y lo ajustamos solamente o lo iremos titulando con la meta de obtener presiones arteriales medias perfusorias. Otro o la tercera línea, digamos, de tratamiento es la midodrina y el ocreotide. La midodrina es un agonista adrenérgico alfa. Lo que va a hacer es igual aumentar la presión arterial media por vasoconstricción sistémica, lo que nos va a llevar a una mejora de la perfusión renal. Y el ocreotide es un antagonista inespecífico de varias sustancias vasodilatadoras esplácnicas, especialmente el glucagón. Entonces va a disminuir la vasodilatación esplácnica con mejoramiento o con disminución de la liberación de vasodilatadores que nos van a afectar sistémicamente. Y aquí el tratamiento es importante que sepan, estos dos se tienen que utilizar, o sea, los tres juntos, la midronina más el ocreotide más la albúmina. Y saber que es terapéutica, pues es muy lenta la respuesta. Incluso va de, o sea, de semanas que pudiera responder con esta terapia, y pues es significativamente inferior al usar terlipresina con albúmina. ¿Cómo vamos a usar la midodrina? Pues se utiliza vía oral. Bueno, la verdad es que desconozco si en México tenemos disponibilidad de este compuesto, pero nos proponen que la dosis es de 2.5 a 75 miligramos cada 8 horas, y el ocreotide se va a utilizar subcutáneo empezando con 100 cada 8 horas, y se va a ir aumentando de 12.5 miligramos cada 8 horas hasta llegar a 200 cada 8 horas, si no existiera mejoría de la función renal. Es que venía así como eje, pero tal vez sí sean micro. De que checo bien la dosis del ocreotide, porque así lo encontré, pero sí tengo duda. A ver, al ratito se las mando, de la guía. ¿Sí? Ok. Pero ya estaba así. Ok, gracias. Y bueno, también si vamos a utilizar todas estas terapias, pues es importante saber nuestros efectos adversos. De la midronina y el ocreotide, los principales efectos adversos descritos son bradiarritmias, parestesias, dolor abdominal, diarrea, colelitiasis e hiperglucemia. De la norepinefrina, bueno, náusea, vómito, ansiedad, y que nos puedan hacer disritmias o arritmias cardíacas. Y de la terlipresina, pues sí, también diarrea, dolor abdominal, y esos son los más frecuentes y los más benignos, digamos, pero hay que tener cuidado porque podemos ocasionar isquemia periférica, infarto al miocardio, isquemia mesentérica o insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un edema pulmonar. Sí, fue el principal efecto adverso que tuvo ese estudio, pero sí hay que tener cuidado. Y bueno, estos son los principales estudios de donde sale esta evidencia de los tratamientos. Después la ven con más calma. Y otro de los tratamientos que nos mencionan en la guía europea son los TIPS, las derivaciones protosistémicas intrahepáticas transyugulares, donde se ha visto que sí puede mejorar la función renal en los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1. Sin embargo, la aplicabilidad de los TIPS en estos pacientes es muy limitada por ya todas las complicaciones que pudieran tener estos pacientes. Entonces, por lo tanto, la guía pone que no hay suficiente evidencia para que soporte el uso pues, rutinario en estos pacientes. Y la otra, pues bueno, la terapia de reemplazo renal, y esta pues dice que sí, no puede ser útil en aquellos pacientes que no nos respondan con la terapia de vasoconstrictor y que cumplan con vasoconstrictor más albúmina y que cumplan con criterios para un reemplazo renal.
Ya si no nos responde el paciente, lo mandamos a terapia de reemplazo renal. El goal, o bueno, idealmente en un mundo ideal, lo único que nos curaría el síndrome hepatorenal, tanto tipo 1 como tipo 2, pues sería el trasplante. Y esto, pues, es el único tratamiento curativo. Entonces, pero es importante saber que primero tenemos que tratar el síndrome hepatorenal y una vez que haya salido del evento agudo, pues ya intentarlo mandar a una terapia o un protocolo de trasplante, ya que se ha visto que pues se mejora el resultado del trasplante renal una vez pasando el evento agudo. Y las recomendaciones son las siguientes. Aquellos pacientes con síndrome hepatorenal que responden a terapia con vasopresor, eh, se, se supondría que responderían completamente con un trasplante renal. Aquellos pacientes con síndrome hepatorenal que no responden a la terapia con vasopresor y que requieran soporte renal, idealmente solo tendrían que ser propuestos para un trasplante de hígado, o sea, solo de hígado, idealmente. Sin embargo, dentro de este grupo tenemos un subgrupo que son aquellos pacientes que han tenido terapia de reemplazo renal prolongado, es decir, prolongado definido como mayor de 12 terapias, y en estos pacientes sí menciona que ya deberían de ser considerados para un trasplante combinado, es decir, que sea un trasplante simultáneo de hígado y de riñón. Y por último, pues bueno, son estas recomendaciones. En la parte superior tenemos esta guía, la guía americana, y en la parte inferior tenemos la guía europea, en donde vemos que pues nos recomiendan el uso de vasoconstrictores sin albúmina en todos aquellos pacientes que tengan síndrome hepatorenal tipo 1, estadio 1A, mayor de 1A, con un nivel de evidencia fuerte. Y aquí es lo que les decía, la terlipresina con albúmina debe ser considerada como la primer línea terapéutica para aquellos pacientes con síndrome hepatorenal. Y lo que ya mencionábamos, cómo usarlo. La dosis ideal de la albúmina inicialmente debería ser una albúmina al 20% y acompañada acompañada de la terlipresina con una dosis de albúmina de 20, que pudiera ir de 20 a los 40 gramos día. La noradrenalina puede ser una alternativa de la terlipresina. Sin embargo, pues aquí nos comenta que eso no pasa aquí, pero nos comenta que justo la noradrenalina requeriría siempre una línea o un acceso central y incluso vigilancia en la UCI, ¿no? Es lo que nos ponen aquí. Y bueno, y lo demás ya es cosas que ya vimos. Ahora, otras recomendaciones que nos proponen son, bueno, estos pacientes deben de estar monitoreados cuidadosamente, debemos de estar súper al pendiente de la producción de orina, del balance de líquidos y la presión arterial, así como pues, los demás signos vitales. Además, idealmente deberían de estar o deberíamos de guiarnos con presión venosa central o estarla monitorizando. Debemos evitar la sobrecarga de volumen en estos pacientes y pues deberían de ser manejadas en una UCI o una terapia intermedia. Respecto al uso de los betabloqueadores, que también es bastante frecuente que estos pacientes tengan ya un betabloqueo para profilaxis de sangrado de tubo digestivo varicial, pues en realidad no hay datos sobre si es mejor suspender o continuar con el uso de los betabloqueadores. Entonces, incluso alguna literatura sí nos dice que las mantengamos, o sea que es mejor mantenerlos en estos pacientes, pero bueno, la guía nos dice que, o sea, no hay una evidencia sólida para decir retírenlos o que permanezcan con esta terapia. Y por último, si nuestro paciente pues tiene ascitis y esa tensión ya vimos que está relacionada en la fisiopatología del desarrollo del síndrome hepatorenal, pues hay que drenarla, ¿no? Hay que hacer paracentesis evacuadora con la restitución de albúmina correspondiente. Y pues sería todo. Realmente intenté sintetizar todo, pero espero que haya quedado claro. Si quedaron dudas, pues, es el momento. Es diagnóstico de exclusión. Es un diagnóstico de exclusión. Tienes que descartar que tenga ya un daño renal establecido, que tenga un paciente con proteinuria, que tenga como la microhematuria,
que estés utilizando nefrotóxicos, idealmente tendrías que quitar todo eso. Y además de eso, hacerle la prueba terapéutica. O sea, si responde a volumen, a una expansión de volumen, no sería un síndrome de Patorren. O sea, le tienes que retarlo primero con la expansión de volumen, solo con la albúmina. Y si tienes disminución de tu creatinina, pues ya no cumpliría tus criterios para un síndrome hepatorenal. Y ese reto lo haces con un miligramo por kilo de peso al día. Ujú. Pero sí hablaron de la respuesta completa y la respuesta incompleta. No, lo Más o que menos medio no lo es digo como esta, tal, pero sí en la tabla. la disminución, ¿no? De la creatinina del 25% en el tercer día. Ese es el equivalente a una respuesta incompleta. Justamente si tienes un descenso de la creatinemia de mayor de 0.3 miligramos por decilitro o más del 25%, tienes respuesta incompleta. Y la remisión completa se considera de 5 o más. llega a su base, o menos de 0.3 a su base. Que es importante. Porque es pronóstico de igual manera. Y aquí creo que sí también venía como eso. La dimensión del equipo, entonces, es el NAC. Es que sí, no lo puse, pero buena información. Gracias. Ya me confundí con la respuesta completa, incompleta. Es que, o sea, en este de decía eso, que era, o sea, una reducción del 25% y completa es que quedara una diferencia, no más de cuánto. .3 la basal. Es la diferencia. Pero, o sea, eso también es una definición temporal. Temporal porque lo tienes que valorar al tercer día. El O paciente sea, en que el va- tercer día se establece si es completo o incompleta. la mayoría quedan justamente como incompleto porque es poco tiempo. Llevas 72 horas apenas de la terapia. Pero justo la indicación es mantenerlo hasta que tengas tu respuesta. Y sí lo tocó el tema, y por ejemplo, sí, hipotéticamente, ya te dices diagnóstico de HRA y después de eso, tú lo metes a termipracina, ¿no? Pero metes los 14 días de termipracina, tuviste una respuesta incompleta, decidiste suspenderlo. Entonces ahí, y de pronto te vuelve a hacer aparentemente, así que te vuelve a subir la creatinina. Ahorita Elena puso, eso es súper importante, no sé dónde. Lo de volver a Lo vuelves a reiniciar. realizar otros ciclos de 14 días. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos le puedes dar literalmente? Lo definen como ciclo. La evidencia es hasta 3 máximo. Y justamente en el contexto algo importante de cuando tienes tratamiento, esa última diapositiva, lo de terapia de reemplazo renal en el contexto de ese paciente, es sobre todo, incluso se enfoca mucho esto al SHR-NOAC. En este contexto tiene una mortalidad del 90%, incluso muchos días te desaconsejan Que lo que los llegues a utilizar. Por la alta mortalidad, si no tienes, lo dicen que lo metas en terapia de reemplazo renal, si tienes en este caso, como terapia puente para hacer un doble trasplante, para un trasplante renal hepático. Pero si no tienes esa terapia, esa posibilidad, no le vas a hacer nada. Incluso pues puede ser contraproducente en el evento agudo porque haces cambios hemodinámicos con la hemodiálisis y en lugar de, o sea, vas a resolver el agudo, la urgencia, por así decirlo, la urgencia dialítica, pero te vas a echar al riñón, o sea, ya la posibilidad de que lo recuperes va a ser mucho menos. Y creo que algo que no se tocó también es en la frente a la termipatina. Sí, Frente a la termipatina, ahorita se me olvidó el nombre del estudio, creo que no tiene nombre, pero se comparó las dosis de termipatina, ya lo leyeron, ya lo comentaron, que sea como el bono que está poniendo en este caso Elena de uno cada 4 versus la infusión continua. Y lo que se ha asociado no es que sea mejor la infusión continua, es que te disminuye abruptamente. Imagínate, 2 miligramos cada 4 horas, entonces puedes utilizar máximo como son 12 miligramos. Entonces, lo otro te puede llevar hasta un 50% de reducción solamente de termipracina con disminución eventual de los efectos adversos. Es por eso que se prefiere el uso de infusión continua. Sí, esto me estudio ya bien definido, la cual lo valida. a ver, deja ver si. Ahí también creo que
No, en esta todavía lo pone cada. Super, pues tienen dudas, comentarios más sobre Y por ejemplo, podemos hacer una relación de como un diálogo así y una lesión renal aguda. Estaba en la explicación, la paciente murió. Pero, o sea, como que la discusión en este caso era que la paciente tenía solo una lesión renal aguda por desviación de volumen o cualquier otra causa, una hepato renal, para lo cual se refuerza una ruta lúdica, en realidad lo que tenía era una sobrecarga. Y entonces, pues ahí la terapéutica era exactamente opuesta, y ejercer completarla del volumen. O sea, ahí, aparte del tipo de ultrasonido, que otro tipo de herramientas se pueden utilizar. Son como escenarios realmente diferentes. Pues es que yo creo que el Vexus ahí sería de mucha ayuda. Bueno, no, porque ya tienen la. Una PLC te ayuda para cualquier tipo de pacientes que tienen pulmonares. Si tienes una PLC muy alta, lo más probable es que esté haciendo algo de tamponada, ¿no? Y ahora que utilizar estrategias para tratar de funcionar el riñón, ¿no? Es que ahí sí lo que sí que sirve es el índice de pulsatividad de las arterias renales. Cuando el tiempo está en por debajo, ahí está traduciendo que el paciente, y ya es animal, es que al final del día la lesión de hepatópata se trata de formarse con algún, aunque esté sobrecargado. O sea, al final del día, si te das cuenta cuántos mililitros te vas a estar pasando, un poco, relativamente son a 60 kilogramos por un kilogramo de peso, por un gramo de kilogramo de peso son más o menos 300 mililitros, ¿no? Más o menos. Más o menos. Entonces, relativamente el volumen pequeño, y lo tienes que restar. Las 48 horas y le valoran tu lesión y ya determinas. Justamente el algoritmo que te propone Elena es solamente enfocado para la lesión renal aguda, inicial, ¿no? Y para diferenciar si es hepatorrenal o no es hepatorrenal. Pero aquí lo interesante es que el algoritmo que lo dice, ese es el que me parece. Es que es la continuación. La continuación. O sea, ya suspende todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero si tu paciente con albúmina y algo que tienes que hacer siempre es tu sedimento urinario. En ese contexto, si tu sedimento urinario tienes datos de lesión tubular aguda, pues te vas a hacer el algoritmo de lesión tubular aguda. Si no tienes eso, pero tampoco te cumple criterios para ese HR, tienes que investigar otra causa. Sí, y en otras etiologías. Por eso, lo que una vez Brenda decía justamente, pedirles ultrasonido renal, porque justamente tiene que reducirse los actividades, pero tú ya lo estás retando. Y por definición, si tú ya estás tratando de hipovolemia, con el índice de hipositividad lo vas a incrementar con la distribución de los líquidos, con el vómito, relativamente. Es como integrarlo, ¿no? No está tan fácil. Es como decir que un dato, por ejemplo, que dice el doctor Montiel, pero de cierto, un algoritmo para eso no está diseñado. Después de justamente esa duda, surgió, traté de investigarlo, y lo único que hace referencia es al índice de positividad cuando haces el algoritmo en la parte estructural, que lo tendríamos que hacer, y descartar que tengan datos de lesión tubular aguda. Y que claramente se deterioró tu función renal a pesar de la duda. Del reto con expansión de volumen. Las primeras 40. Con esa paciente en particular, ustedes que piensan que pueden, o sea, no respondió. Es que no respondió a la expansión de volumen. Es la que se puede decir, ¿no? Sí. O sea, No, vigila. Es la que más se puede interrumpir, ¿no? Ajá, la que no quiso. sí, que Ojalá el volumen. ajá, yo Pero creo que sí fue un hepatorrenal, pero evolucionó muy rápido. Pero lo habíamos dejado como lesión tubular aguda, entonces los médicos también lo dejaron como lesión tubular aguda. ¿No? Sí, porque leí las notas. Porque no, Pero tenía no fue- proteinuria,
No, no. Te va tirando todo por la orilla. No, no. Así ya sé que revisar el caso, descártalo. Pues sí, hay que revisarlo, hay que buscar el nombre y hacer análisis de eso. O una sesión. Eso estaría bueno. ¿Quién fue? No, Ay, señor, no. Chacón, ajá, Chacón. esta paciente que había llegado con ¿Qué le ¿Te acuerdas de esa paciente la que tuvo una cole y tuvo una pared de esterilización? Y que había que parecía dados con una pared para que se le hizo la hipertensión popular. No sabía que es el patrón micronuclear, pero todavía no llegaba al punto de parte comunicación. Y la distribución de volumen solo mejoró con con la albúmina. Y como ya con lesión renal aguda y tenemos las afecciones datos bioquímicos, la lesión renal aguda solo respondió en esas primeras 48 horas del red. Y cuando se soltó la albúmina, porque ya es que a veces das como mantenimiento de 20 a 40 gramos. Inclusive en el aporte de la NPT las terminé y además de eso tenía más cuerpo. Cuando se soltó el aporte de la albúmina, recayó la desinformación. Yo igual tenía otros factores, pero ya no estaba. Y es bueno. Estaba en el mato y una guardia Fue mi guardia. Ajá. Sí. Me mataron la voz. Bueno. Que los nervios un cirujano que tenía CNTR, que sí, se murió en mi guardia. Tengo mucha mortalidad. Pero que eso era